Milton, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que todo bien. Ujú. Elder, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Ahí estamos. Muy bien, chicos. Esperemos que todo bien. Hoy día lunes 11 de octubre. Y bueno, vamos entonces a comenzar rápidamente con nuestra clasecita del día de hoy. ¿De acuerdo? Va. Chicos, el día de hoy tenemos relaciones métricas. A ver, vamos a ver las relaciones métricas, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Miguel Ángel? ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, vamos a comenzar entonces con relaciones métricas en un triángulo rectángulo. Acá nosotros tenemos en un triangulito rectángulo. Siempre cuando en un problema, ¿no?, te dicen graficar un triángulo rectángulo, siempre será recomendable que grafiques con el 90 en la parte superior, ¿no? Eso sí es recomendable. Entonces acá tenemos un triángulo rectángulo de catetos, ojo, de catetos A y B e hipotenusa C. Bueno, en este caso, muchachazos, nosotros lo que podemos hacer es saber que entre los tres ya cumplen un teorema, ¿no? Y ese es el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Y el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Ahí está. Entonces ahí tenemos nuestra primera relación métrica. A ver, siguiente relación métrica. A esta altura que yo estoy dibujando acá se le llama altura mínima o también se le llama altura relativa a la hipotenusa. Entonces ten cuidado. A esto se le llama altura mínima o altura relativa a la hipotenusa. Esa altura se podría calcular, claro, siempre y cuando tengas N y M. Y acá vamos a indicar qué cosa es N y M. N y M tiene, bueno, su nombre correcto es proyección, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es una proyección? A ver, para que tú me entiendas. La proyección es la sombra en el piso, así de claro. Por ejemplo, si tú tienes este cateto de acá, ¿de acuerdo? Entonces la sombrita en el piso sería la de acá. Por lo tanto, N sería la proyección de este cateto. Ya, si tú tienes este otro cateto, su sombrita en el piso sería lo de abajo. Entonces M sería la proyección de este otro cateto. Algo que sí o sí tienes que recordar es que para que exista proyección de uno de los catetos es obligatorio el trazo de la altura. Y la proyección será desde el vértice hasta el pie de la perpendicular. Desde el vértice hasta el pie de la perpendicular. Entonces ten cuidado. A estas se les llaman proyecciones, ¿de acuerdo? Proyecciones. Y son las proyecciones de los catetos. Tenemos acá la altura y acá tenemos las proyecciones. Entonces debemos de decir que la altura al cuadrado es igual al producto de proyecciones. ¿De acuerdo? Altura al cuadrado es igual al producto de proyecciones. Entonces ahí va una relación métrica para el cálculo de la altura, ¿no? Altura al cuadrado es igual al producto de proyecciones. Va. Este teoremita, el que continúa, es el que normalmente viene más en exámenes de admisión, pero es el que menos usualmente el alumno lo usa. A ver, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, yo tengo los tres lados, ¿verdad? De un triángulo. Ya, perfecto. Trazo la altura. ¿Se podrá calcular uno de los catetos? Sí, sí se puede. Siempre y cuando, mira lo que te voy a indicar. Nosotros podemos calcular uno de los catetos, obviamente, si tenemos la hipotenusa. Pero, ¿qué pasaría si tú quieres calcular un cateto y no te han dado el otro? Porque si te han dado los catetos de hipotenusa, podrías hacer Pitágoras, y ahí podrías hallar cualquier lado. Sin embargo, tengo que indicarte qué pasaría, por ejemplo, si tú quieres calcular un cateto, pero no tienes el otro cateto. Entonces, Pitágoras estaría descartado. Por lo tanto, si tú quieres calcular un cateto, por ejemplo, el cateto A, necesitarías como dato su proyección y la hipotenusa. Este teorema nos permite calcular un cateto. Y el teorema dice esto, que A al cuadrado, o sea, cateto al cuadrado, es igual a su proyección multiplicado por la hipotenusa. Ahí está, miren. Cateto al cuadrado es igual a su proyección multiplicado por la hipotenusa. Cuidado. Esta es la relación métrica para calcular un cateto.
Profe, si yo quisiera el cateto B, no hay ningún problema. ¿Qué proyección debes de tener? La de abajito. Ah, entonces ¿puedo aplicar el mismo teorema con el otro cateto? Por supuesto. Podrías aplicar que B cuadrado es igual a M por C. Entonces no te olvides que esta relación métrica que te estoy explicando acá es para el cálculo de un cateto, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, si tú quieres calcular un cateto, tienes la proyección y tienes la hipotenusa, lo puedes hacer. Listo. ¿Qué más tenemos? Chequea. Si tienes los tres lados, tengo que decirte que también podrías calcular la altura. Ajá. Si tengo los tres lados de un triángulo, ¿puedo calcular la altura? Sí. Mediante el siguiente teorema. Producto de catetos. Perdón. Producto de catetos es igual a la hipotenusa por la altura. ¿De acuerdo? Producto de catetos es igual a la hipotenusa por la altura. Pero vamos a hacer esto para que te puedas recordar algo mejor. Para que te recuerdes, ¿ah? Acuérdate del chavito, el chavo del 8. Acuérdate del chavo. Entonces acá lo que vamos a hacer es el mismo teorema, pero para que te recuerdes le voy a poner chava. Ahí está. Ahí está. Hipotenusa por altura es igual al producto de catetos. Chava. Ahí está, para que te recuerdes, a chava. Tú puedes calcular la altura si tienes las proyecciones. Puedes calcular la altura si tienes los tres lados. Chava si tienes los tres lados, o h cuadrado igual a m por n si tienes las proyecciones. Entonces ahí tienes dos teoremitas de relaciones métricas, dos teoremitas que te podrían ayudar muchísimo, ¿de acuerdo? Muchísimo acá. Muy bien, muchachos, muy bien. Va, relaciones métricas en circunferencia. Uy, esto es facilito. El famoso teorema de las cuerdas. ¿Qué pasa cuando tienes dos cuerdas y ambas cuerdas se intersectan en un punto? Tenemos A, B, N y M. Automáticamente se cumple que A por B es igual a N por M. Ahí está. El teorema de las cuerdas. Siguiente, teorema de las secantes. Teorema de las secantes. Acá tienes dos rectas secantes, mira. Una por acá y otra por acá. ¿Cuál es la particularidad de estas rectas secantes? Que ambas rectas secantes se intersectan en un punto exterior. Ya, ¿qué vas a hacer? Mira, observa. Lo que vas a hacer es multiplicar toda la secante por la parte exterior a la circunferencia. O sea, lo que vas a hacer es esto, mira. La secante que es X, lo multiplicas por la parte exterior que es Y. Y de la otra secante haces lo mismo. La secante es A en su totalidad y la parte exterior sería B. Multiplicas. Ahí está. Eso es lo que cumple en el teorema de las secantes, ¿no? No te olvides, secante porque corta en dos puntos a la circunferencia. Entonces, tú agarras y multiplicas la parte exterior, que es X, que es toda la secante, multiplicado por la parte de la secante, o sea, toda la secante, que es X, lo multiplicamos por la parte exterior. Y acá, toda la secante, lo multiplicas por la parte exterior. Esos productos van a ser iguales. Por último, tenemos el teorema de la tangente. Y ese teorema de la tangente precisamente se puede aplicar cuando tienes una recta tangente, o sea, una recta que corta en un solo punto, y a la misma vez tienes una secante, una recta que corta en dos puntos. Pero no te olvides, el teorema de la tangente lo puedes aplicar siempre y cuando tengas una tangente y una secante. Ya. ¿Y qué cosa dice el teorema? El teorema dice que la tangente al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A toda la secante multiplicado por la parte exterior. Ah, ya, profe, entonces acá me percato de algo. Cuando tenga una secante, siempre multiplico toda la secante por su parte externa. Sí. Cuando tienes una secante, normalmente se multiplica siempre toda la secante por la parte exterior. Entonces, ten cuidado con esos tres teoremas. ¿De acuerdo? Ya.
Antes de continuar, hay que hacerte algunas observaciones. Antes de continuar, hay que hacerte algunas observaciones. Pues en estas dos relaciones métricas, que hemos visto de triángulo, rectángulo y de circunferencia, hay que indicarte que efectivamente la circunferencia juega un papel muy importante en ambas, no solamente en las relaciones métricas en circunferencia, sino en triángulo, rectángulo también. Cumple algo importantísimo, mira. ¿Y qué cosa es lo que cumple, profe? Ya, chequea esto que vamos a indicar. Cuando tú tienes una circunferencia, ¿sí? Y acá tienes el centro, por ejemplo, y dibujas un triángulo rectángulo. Mira, tu triangulito rectángulo, ¿cómo lo voy a dibujar? Mira. A ver, vamos a ver. ¿Cómo dibujamos tu triangulito rectángulo? Mira, ahí está. Ahí está. Voy a dibujar un diámetro nada más, ¿de acuerdo? Ya mira lo que estoy haciendo. Estoy dibujando un diámetro. Acá está el centro. ¿Qué pasaría si yo tengo una perpendicular de la siguiente manera? Una perpendicular. Ahí está. Pregunta, ¿se podrá calcular esa perpendicular? Que por ejemplo le pongo PQ. ¿Se puede calcular esa perpendicular? Por supuesto. Profe, ¿qué necesito? Necesitas estas dos porciones, mira. Esta de acá, ¿de acuerdo? Que le vamos a llamar N. Y esta otra de acá, que le vamos a llamar M. Si tienes ambas, puedes calcular esa altura. En este caso, esta alturita simplemente va a ser h al cuadrado es igual a n por m. Ahí está. ¿Qué, profe? Me parece, o en este caso, ¿no? Le voy a poner en vez de xh, para que puedas ver el teorema. Entonces, esto se parece, por ejemplo, al teorema que nosotros hemos hecho en relaciones métricas de altura y las proyecciones. H cuadrado es m por n. Es el mismo teorema. Es el mismo teorema. Solamente que no han dibujado ya el triángulo. Y sí se podría dibujar, mira. Tú podrías dibujar el triángulo rectángulo ahí. Ahí está. Pero cuando te dan una circunferencia, ya no es necesario que te den ese triángulo rectángulo. Entonces, cuidado. Si ya no es necesario, podrías aplicar el mismo teorema. Altura y proyecciones. Entonces, sí puedes aplicar el teorema. ¿De acuerdo? Sí se puede. Entonces, si se puede aplicar ese teorema, podríamos aplicar otro más. ¿Cuál, profe? Ya chequea, mira, voy a aplicar otro más. ¿Qué pasa si yo tengo una circunferencia? Vamos a ver si te recuerdas qué relación métrica voy a aplicar acá. Acá está el centro. Dibujo un diámetro. Ahí está. Estoy dibujando el diámetro AB. Ya, mira lo que hago. Acá está el centro. Voy a trazar otra vez una perpendicular. Ahí está la perpendicular. Pero no quiero ya esa perpendicular. Sino, profe, quiero el segmento que está acá. El segmento PA. ¿Qué le voy a poner A? ¿Qué necesitas para calcular A? A ver, ¿a qué teorema se parece a los que hemos hecho? Bueno, esto se parece a un cateto. Claro. Y si tienes un cateto, necesitas su proyección, que es esto, y también necesitas la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa sería el diámetro. Ahí está. Y el teorema que vas a aplicar es el mismo que de triángulo rectángulo, donde dice cateto al cuadrado, o sea, simplemente A al cuadrado, es igual a su proyección por la hipotenusa. La proyección es n y la hipotenusa hace el papel del diámetro. Recuerda que el diámetro, acá lo coloco, recuerda que el diámetro
equivale al doble del radio. Eso debes de recordar. Entonces, cuidado, ¿no? Porque en triángulo rectángulo, esas relaciones métricas que se utilizan, también los podrías utilizar en circunferencia, sin ningún inconveniente. Sin ningún inconveniente, así que tienes que tener cuidado. Vamos con otras dos relaciones métricas que también tienes que saber porque estos vienen a cada rato. Mira por acá. Voy a tener acá dos circunferencias, ¿de acuerdo? Dos circunferencias. Ahí está. Tangentes exteriores. ¿Qué significa tangentes exteriores? Que se cortan en un puntito. Ahí está. Centro 1, centro 2. Obviamente ambas con su radio. Ya, ahí está. Radio y radio. ¿Qué pasa, profe? ¿Qué necesito calcular ahí? Bueno, normalmente te piden cuánto vale la tangente común a ambas. La tangente común, ¿a qué se refiere con tangente común? Una recta tangente que corte a la primera circunferencia y a la segunda circunferencia. ¿Se podrá calcular esa tangente? Sí, te tengo que decir que sí. Si tienes ambos radios, sí se puede. Profe, ¿se puede saber cómo? Claro. En este caso, esa tangente simplemente vas a hacer dos veces. ¿Dos veces quién? Una raíz cuadrada. Dos veces la raíz cuadrada, pero ¿la raíz cuadrada de quién, profe? De la multiplicación de los radios. Ahí está. De esa manera vas a poder calcular la tangente común a ambas. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con eso. La tangente común a ambas simplemente se va a calcular como dos veces la raíz cuadrada de la multiplicación de los radios. Seguimos utilizando circunferencias, como tú verás. Sigo. Siguiente. Esta también viene bastante. Acá tengo una circunferencia. Y acá lo que voy a hacer es dibujar un trapecio. Mira. Voy a dibujar un trapecio. Y quiero que veas lo siguiente. Mira. Un ratito. Ahí está. Voy a dibujar un trapecio y quiero que veas lo siguiente. ¿Qué, profe? Ya mira. Si este trapecio no es cualquier trapecio, sino es un trapecio isósceles. A ver, mira por acá. Si ese trapecio, como te recomiendo, es un trapecio isósceles, acá lo anoto, mira. ABCD es un trapecio isósceles. Ya. ¿Qué pasa si es un trapecio isósceles, profe? En primer lugar, este puntito de tangencia y este otro puntito de tangencia hace que dividan a las bases en dos partes iguales. O sea, si este es B, este es B. Si este es A, este es A. Y la pregunta es, profe, ¿por qué me pone eso? Sencillo. Porque si tienes ambas longitudes, o sea, si tienes A y B, si tienes A y B, estaríamos hablando de las mitades de las bases. Si tienes A y B, se puede calcular el radio. ¿Que se puede calcular el radio si tengo A y B? Sí. ¿Y cómo se calcula el radio si tengo A y B? Sencillo. La raíz cuadrada de la multiplicación de esas dos longitudes. Ya por B. Entonces recuerda, si tienes... Esto que te estoy explicando solo funciona en trapecio isósceles. Sí, recuerda que un trapecio isósceles tiene los laterales iguales, los lados de los costados iguales. Entonces, si tienes las mitades de las bases, las mitades de las longitudes de las bases, podrías calcular el radio. Cuidado, cuidado con eso, muchachos. Cuidado que viene bastante también. Listo, listo, listo. Y por último,
hay que decirte que en relaciones métricas en triángulo, rectángulo, hay triángulos que te van a ayudar. Y esos triángulos precisamente son los triángulos pitagóricos. Y eso los voy a hacer acá. Los triángulos pitagóricos tienen algo en particular. ¿Qué, profe? Lo particular que tienen es que sus lados se conocen, ¿de acuerdo? Y ya no es necesario hacer Pitágoras, tendrías que grabarte de memoria esos triángulos. Mira, voy a enseñarte acá otro. Vamos a enseñarte por lo menos a ver cuántos. ¿Cuántos pueden ser? A ver, para que tú tengas un poco de experiencia. Será pues unos 5. Vamos a enseñarte 5. A ver, profe, ¿cuál es la particularidad de estos triángulos pitagóricos? La particularidad es que si tú te grabas los triángulos, no va a ser necesario que apliques Pitágoras y ganes tiempo. ¿De acuerdo? Eso es lo ideal. A ver, entonces vamos con triángulos pitagóricos. Por ejemplo, si tú tienes un triángulo de cateto 5,12, al ojo la hipotenusa te va a salir 13. Obviamente haciendo Pitágoras, pero sería bueno que te grabes de memoria. Tienes un triángulo de cateto 5,12, hipotenusa 13. Tienes un triángulo de cateto 7,24, hipotenusa 25. Tienes un triángulo de catetos 9,40, hipotenusa 41. Tienes un triángulo de catetos 11,60, hipotenusa 61. Tienes un triángulo de catetos 8,15, hipotenusa 17. Estos triángulos sí o sí tendrías que memorizarte para que tú puedas tener un poquito más de facilidad al momento de resolver problemas. Entonces ten cuidado, mira. Son triángulos pitagóricos. Y no te olvides algo especial, mira. El triángulo especial es el triángulo aproximado de 37 y 53. ¿Por qué digo que este es un triángulo especial? Porque este triángulo tiene una particularidad que no sé si la notaste. El triángulo de 3, 4, 5 es el único triángulo que cumple progresión aritmética. Así es el único que cumple progresión aritmética. Y la razón es el valor de K. O sea, imagínate que a ti te digan, se tiene un triángulo rectángulo que cumple progresión aritmética de razón 7. Ah, no hay ningún problema. Entonces el triángulo rectángulo sería 3 por 7, un cateto, el otro cateto 4 por 7 y la hipotenusa sería 5 por 7. Entonces tienes que tener cuidado porque el triángulo que cumple precisamente progresión aritmética es el triángulo de 3, 4, 5, ¿no? Es el único triángulo rectángulo que cumple progresión aritmética. Listo, muchachazos. Con eso tranquilamente nosotros ya terminaríamos la parte teórica. Y bueno, vamos a hacer algunos ejemplos de entrenamiento. ¿De acuerdo? Para eso vamos a ver qué pasa. Mira, no sé si hasta ahí, por favor, tienen alguna consulta, alguna duda. ¿Tendrán alguna consulta hasta ahí, muchachos? ¿Consultas, dudas? ¿Seguros que no hay consultas? Todo bien, entonces, ¿verdad? Va. Vamos entonces con los ejemplitos para ver qué tal te va. A ver, ¿qué pasaría si este ejemplito te viene en un examen de admisión? Dice, hallar el valor de X si O es centro. ¿Qué haríamos en este caso? A ver, vamos a darte 30 segundos. Ajá. Ah, a ver, Kevin me dice, profe, para tomar ya, fotito. Ya, perfecto, perfecto. Me dan 10 segundos, por favor. Quieren tomarle fotito a los triángulos, no hay ningún problema. Listo. Me pasas la voz, por favor, una vez que los termines de copiar para que podamos continuar, ¿sí?
Ahí están los triangulitos. Te ayudan un montón, ¿ah? Que sepas de memoria, te ayudan un montón. Ya no haces Pitágoras, porque algunos números son números grandes. Por ejemplo, 11, 60, hacer Pitágoras ahí te demoran. Listo, Kevin. Ok.